Nunca olvidaré la tarde en que mi mundo se derrumbó como un castillo de naipes. Era un martes cualquiera en Madrid, de esos que parecen destinados a la rutina y el olvido. Había salido temprano del despacho de arquitectura donde trabajaba desde hacía 15 años, sorprendiendo incluso a mi jefe, que me miró extrañado cuando le dije que me retiraba antes por un fuerte dolor de cabeza. La verdad es que quería darle una sorpresa a Elena, mi esposa desde hacía 12 años, llevándole esas flores que tanto le gustaban de la floristería cerca de la Plaza Mayor. El destino, ese dramaturgo caprichoso, tenía otros planes. Al llegar a casa, el silencio me recibió como un mal presagio. Las llaves de Elena colgaban en el recibidor. Su coche estaba aparcado abajo, pero ella no respondía a mis llamadas. Dejé las flores sobre la mesa del comedor y avancé por el pasillo con una sensación de pesadez en el estómago. Fue entonces cuando escuché risas ahogadas que venían de nuestra habitación, esa que habíamos pintado juntos de un tono verde suave el año anterior. Lo que vi al abrir la puerta quedará grabado en mi memoria como se graban los traumas en el alma. Elena enredada entre las sábanas con Roberto, mi supuesto amigo y socio del despacho. Los dos desnudos, los dos sorprendidos, los dos incapaces de articular una excusa coherente. Javier, ¿puedo explicarlo?, balbuceó ella, cubriéndose con la sábana que yo mismo había comprado en nuestro aniversario. Me quedé paralizado, observando la escena como si fuera el espectador de una película ajena a mi vida. No grité, no rompí nada, no amenacé. Simplemente cerré la puerta y salí del apartamento, dejando atrás las flores que ahora me parecían un símbolo absurdo de un amor que nunca existió realmente. Vagué por las calles de Madrid durante horas, hasta que mis pies me llevaron al Retiro. Me senté frente al lago observando cómo las parejas paseaban en barcas ajenos a mi dolor. Pensé en los 12 años junto a Elena, en cómo había renunciado a oportunidades laborales en Barcelona y Valencia para que ella pudiera desarrollar su carrera como médica en el Hospital de la Paz. Recordé las noches en vela esperándola cuando tenía guardia, las comidas preparadas con esmero que muchas veces se enfriaban porque ella llegaba tarde, los mensajes de aliento que le enviaba cada mañana. Mi teléfono no dejaba de vibrar con llamadas y mensajes suyos, pero no quise responder. ¿Qué podía decirme que justificara aquella traición? ¿Qué palabras podrían borrar la imagen de ella con Roberto en nuestra cama? Al caer la noche, regresé a casa. Elena me esperaba en el sofá, con los ojos hinchados y una expresión que oscilaba entre la culpa y el miedo. Roberto, afortunadamente, había desaparecido. «Ha sido un error, Javier», dijo apenas me vio entrar. «No significa nada, te lo juro». «¿Cuánto tiempo lleva esto pasando?», pregunté con una calma que ni yo mismo reconocía. Solo un par de veces. Comenzó en la fiesta de Navidad del hospital. Estaba confundida, me sentía sola. Tú siempre estás tan ocupado con tus proyectos. Sus excusas me parecieron tan huecas como sus promesas de amor eterno el día de nuestra boda. Me senté frente a ella, manteniendo una distancia que ya no era solo física sino emocional. «Roberto es mi amigo desde la universidad», dije. «Ha venido a cenar a esta casa decenas de veces. Conoce a mi familia, a mis padres. Fue padrino en nuestra boda». Lo sé», sollozó ella. «Es imperdonable, pero te amo a ti, Javier». Fue un momento de debilidad, nada más. La miré fijamente, buscando en sus ojos algún rastro de la mujer de la que me había enamorado, pero solo encontré a una extraña que había construido su vida sobre mentiras. ¿Sabes qué es lo peor, Elena? Que esto no es solo sobre la infidelidad. Es sobre la traición a la confianza, sobre el desprecio a todo lo que hemos construido juntos. Esa noche dormí en el sofá, o al menos lo intenté. Mi mente era un torbellino de recuerdos y preguntas sin respuesta. Revisé mentalmente cada momento de nuestro matrimonio, buscando señales que hubiera pasado por alto, momentos en que debería haber sospechado. Recordé las veces que Elena mencionaba a Roberto con demasiada naturalidad, las reuniones de trabajo que se alargaban inexplicablemente, las llamadas que atendía alejándose de mí. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella y preparé café. La rutina, esa ancla en tiempos de tormenta.
Elena apareció en la cocina con el rostro demacrado y una expresión de arrepentimiento ensayada. «Podemos superarlo, Javier», dijo acercándose para tocar mi brazo. «Podemos ir a terapia a reconstruir lo nuestro. Sé que cometí un error terrible, pero no quiero perderte». La miré mientras revolvía mi café, pensando en todas las mañanas similares que habíamos compartido. 12 años de desayunos, de planes, de proyectos en común, todo manchado por su traición. ¿Y Roberto? ¿Qué pasará con él?, pregunté. Terminé con él ayer mismo. Me prometió que no interferirá, que si quieres puede pedir un traslado a otra oficina. Asentí en silencio, no porque aceptara su propuesta, sino porque en ese momento algo cambió dentro de mí. No sería yo quien abandonara nuestra casa, quien renunciara a mi trabajo, quien alterara su vida. No gritaría, no rompería platos, no me humillaría rogándole explicaciones. Mi venganza sería mucho más sutil, mucho más creativa. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, levantándome de la mesa. Hoy no iré a la oficina. No puedo enfrentarme a Roberto todavía. Elena asintió, visiblemente aliviada por mi aparente calma. Probablemente pensaba que estaba en shock, que pronto vendría la explosión de ira, los reproches, el drama que ella ya tenía ensayado en su mente. Pero yo tenía otros planes. Planes que comenzarían a tomar forma ese mismo día, mientras ella se dirigía al hospital creyendo que nuestra crisis matrimonial seguiría el guión previsible de tantas otras. Cuando Elena se marchó al hospital, me quedé solo en aquel piso que ya no sentía como mi hogar. Me serví otra taza de café y me senté frente al ordenador. Las fotos de nuestra boda aparecieron como salvapantallas. Elena con su vestido blanco, yo mirándola embobado, Roberto a mi lado con una sonrisa que ahora reconocía como falsa. Apagué la pantalla de un manotazo. Por primera vez en años, me tomé un día entero para mí mismo. Caminé por el Paseo de la Castellana hasta la Plaza de Castilla, observando a la gente que pasaba a mi lado. Parejas de ancianos cogidos del brazo, madres con sus hijos, ejecutivos apresurados. Me pregunté cuántos de ellos vivirían también en una mentira, cuántos sonreirían en público mientras por dentro sentían el mismo vacío que yo. Al mediodía, entré en una cafetería cerca de las 4 Torres. Pedí un bocadillo que apenas probé y saqué mi cuaderno de dibujo, ese que Elena solía bromear diciendo que era mi amante, porque le dedicaba más tiempo que a ella. Empecé a esbozar, dejando que mi mano se moviera sin pensar demasiado. Lo que surgió no fue el diseño de un edificio como esperaba, sino el rostro de Elena distorsionado, casi irreconocible. Fue entonces cuando lo comprendí. Ya no la amaba. Lo que me dolía no era perderla a ella, sino la idea de lo que creía que teníamos. Me dolía el engaño, la humillación, el tiempo desperdiciado, pero el amor se había ido desvaneciendo mucho antes de encontrarla con Roberto, quizás desde que ella comenzó a cambiar, a priorizar su carrera sobre todo lo demás, a mirar mis logros profesionales con cierto desdén porque no eran tan prestigiosos como los suyos. ¿Le traigo algo más, señor?, preguntó la camarera, sacándome de mis pensamientos. No, gracias. Solo la cuenta. Mientras esperaba, revisé nuestras cuentas bancarias desde mi móvil. 2 sueldos entraban cada mes, pero yo pagaba la mayor parte de los gastos. La hipoteca, los suministros, los seguros, incluso las vacaciones que Elena presumía en Instagram como si fueran un regalo del cielo, y no el resultado de mis horas extras. Su sueldo de médica especialista, considerablemente mayor que el mío de arquitecto en un estudio pequeño, iba a parar casi íntegramente a sus caprichos. Ropa de marca, tratamientos estéticos, cenas con sus colegas del hospital. Me lo merezco, Javier. Trabajo más horas que tú y tengo más responsabilidad, solía decirme cuando cuestionaba algún gasto excesivo. Y yo, cegado por lo que creía que era amor, asentía, y seguía cargando con el peso económico de nuestra vida en común. Pagué la cuenta y salí a la calle, donde el sol de Madrid castigaba sin piedad. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Roberto. Javier, necesitamos hablar. Lo que viste, no sé cómo explicarlo. Elena estaba pasando por un momento difícil y yo solo quería consolarla. Las cosas se complicaron,
Somos amigos desde hace demasiado tiempo como para tirar todo por la borda. Reí amargamente. ¿Consolarla? ¿Así llamaba ahora a acostarse con la esposa de su amigo? Guardé el móvil sin responder y seguí caminando. Llegué hasta el despacho de arquitectura casi sin darme cuenta. Desde la acera de enfrente observé a mis compañeros trabajando a través de los grandes ventanales. Vi a Roberto gesticulando mientras hablaba por teléfono, probablemente inventando alguna excusa para explicar mi ausencia. ¿Cuántas veces habría hablado con Elena desde esa misma oficina, planeando sus encuentros a mis espaldas? No entré. En lugar de eso, me dirigí a una notaría cercana. Tenía una idea clara de lo que quería hacer, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba el control de mi vida. El notario, un hombre mayor con gafas de montura gruesa, me escuchó atentamente mientras le explicaba mi situación. No entré en detalles sobre la infidelidad, solo le dije que mi matrimonio había terminado y necesitaba proteger mis intereses. «Lo que usted busca es una separación de bienes, señor Morales», dijo después de escucharme. «Pero necesitaría la firma de su esposa para eso. ¿Y si ella no quiere firmar? Entonces tendría que iniciar los trámites de divorcio, pero eso llevará tiempo y mientras tanto seguirán en régimen de gananciales». Asentí, procesando la información. No quería un divorcio inmediato. No todavía. Mi plan requería tiempo, paciencia, estrategia. «¿Qué puedo hacer legalmente sin su consentimiento?», pregunté. El notario me explicó mis opciones. Podía abrir cuentas bancarias a mi nombre exclusivamente para los ingresos futuros, aunque los bienes actuales seguirían siendo comunes. Podía dejar de contribuir económicamente más allá de lo estrictamente necesario para el mantenimiento del hogar. Podía, en definitiva, comenzar a separar nuestras vidas financieras sin necesidad de un documento legal. Salí de la notaría con las ideas mucho más claras. Ya no me sentía una víctima. Era un estratega planeando cada movimiento con precisión. De regreso a casa, pasé por una tienda de electrónica y compré un disco duro externo. Luego entré en una papelería y adquirí un cuaderno, uno simple, sin adornos. Sería mi diario de guerra, donde documentaría cada paso de mi plan. Al llegar al apartamento, Elena aún no había vuelto. Aproveché para conectar el disco duro a nuestro ordenador compartido y copiar todos los documentos importantes: contratos, escrituras, pólizas de seguros, extractos bancarios. También guardé copias de algunas conversaciones que había encontrado por casualidad en su tablet, mensajes con Roberto que confirmaban que su aventura llevaba meses, no días como ella había pretendido hacerme creer. No lo hacía con la intención de chantajearla o humillarla públicamente. No era ese tipo de venganza la que buscaba. Lo que quería era reconstruir mi dignidad pieza por pieza, recuperar todo lo que había entregado sin recibir nada a cambio, y hacerlo de una forma tan sutil que cuando ella se diera cuenta, ya sería demasiado tarde. En mi nuevo cuaderno escribí la primera entrada. Día 1 después del engaño. Hoy comienza mi liberación. No busco herirla como ella me ha herido a mí. Busco justicia, equilibrio, la recuperación de mi esencia que fui cediendo poco a poco sin darme cuenta. Esta no es la historia de una venganza, sino de un renacimiento. Cerré el cuaderno justo cuando escuché las llaves en la puerta. Elena entró con aspecto cansado y una bolsa de comida para llevar de ese restaurante italiano que tanto me gustaba. Un intento obvio de reconciliación. «He traído tu pasta favorita», dijo con una sonrisa forzada. Pensé que podríamos cenar juntos y hablar. «Claro», respondí devolviéndole la sonrisa con la misma falsedad. «Voy a darme una ducha rápida». En el baño, mientras el agua caliente caía sobre mi cuerpo, repasé mentalmente los pasos a seguir. Primero, aparentaría normalidad, incluso cierta voluntad de reconciliación. Le haría creer que, aunque dolido, estaba dispuesto a intentarlo. Segundo, iría distanciándome emocionalmente, sin dramas ni escenas. Y tercero, comenzaría a ejecutar mi plan financiero, el núcleo de mi estrategia. Porque si algo había aprendido en estos años con Elena, era que para ella el dinero y el estatus eran tan importantes como el oxígeno.
Y precisamente por ahí empezaría mi venganza, por donde más le dolería. Su comodidad, su imagen, su preciado estilo de vida que yo había financiado en silencio durante años. Al salir del baño, me miré en el espejo empañado y por primera vez en mucho tiempo, reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Ya no era el Javier complaciente, el que agachaba la cabeza ante los caprichos de Elena. Era un nuevo Javier, uno que tenía un plan y la determinación para llevarlo a cabo. La cena transcurrió en una extraña calma. Elena hablaba sin parar, como si el torrente de palabras pudiera llenar el abismo que se había abierto entre nosotros. Me contó sobre un paciente difícil, sobre el nuevo protocolo que estaban implementando en urgencias, sobre cualquier cosa que evitara mencionar lo ocurrido. Yo asentía, sonreía en los momentos adecuados, e incluso le hacía preguntas que simulaban interés. «Te noto diferente», dijo finalmente, tras un silencio incómodo. «Pensé que estarías más, no sé, enfadado, herido». «Lo estoy», respondí con sinceridad. «Pero los gritos y los reproches no cambiarán lo que pasó. Necesito procesarlo a mi manera». Elena extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Su tacto, que antes me resultaba reconfortante, ahora me provocaba una sensación de vacío. «Podemos superarlo, Javi. Otras parejas han pasado por cosas peores y han salido adelante». Fingí considerar sus palabras mientras terminaba mi pasta, ya fría e insípida. Luego recogí los platos y los llevé al fregadero, dándole la espalda para que no viera la determinación en mi mirada. «Tal vez tengas razón», dije finalmente, «pero necesito tiempo, Elena, y también necesito espacio». «¿Espacio?». Su voz se tensó ligeramente. «¿Qué quieres decir exactamente?». «Creo que lo mejor será que duerma en el cuarto de invitados por ahora. Y respecto al trabajo, he pedido unos días de vacaciones. No puedo ver a Roberto todos los días como si nada hubiera pasado». Elena asintió, visiblemente aliviada de que mis peticiones fueran tan moderadas. Probablemente esperaba amenazas de divorcio, exigencias de confesiones completas, incluso algún arranque violento. Mi calma la desconcertaba, pero también la tranquilizaba. Pensaba que tenía la situación bajo control. Esa noche dormí sorprendentemente bien en la habitación de invitados. Por la mañana, esperé a que Elena saliera hacia el hospital para poner en marcha la primera fase de mi plan. Llamé al banco y solicité una cita con mi asesor personal. Carlos, mi asesor desde hacía casi una década, me recibió con la familiaridad de siempre. Le expliqué que necesitaba reorganizar mis finanzas debido a cambios personales, que prefería no detallar. «Quiero abrir una cuenta individual», le dije, «y trasladar allí mi nómina a partir del próximo mes». «Claro, Javier, no hay problema». «¿Y qué hacemos con la cuenta conjunta que tienes con tu esposa?». «Dejarla activa pero sin mi nómina entrando. Solo mantendré una transferencia mensual para cubrir mi parte proporcional de los gastos básicos del hogar». Carlos me miró con cierta curiosidad, pero su profesionalidad le impidió hacer preguntas personales. Me explicó el procedimiento, los documentos necesarios, y antes del mediodía ya tenía mi nueva cuenta lista. El siguiente paso fue visitar mi empresa, no para reincorporarme al trabajo, sino para hablar directamente con Alfonso, el jefe de personal. Le conté una versión suavizada de lo ocurrido, problemas matrimoniales que hacían imposible mi colaboración con Roberto. «No quiero dramas en la oficina, Alfonso. Roberto es un buen profesional y yo también. Lo que necesito es un cambio de proyecto, algo que me mantenga fuera de la oficina principal por un tiempo». Alfonso, que siempre había valorado mi trabajo, no puso objeciones. Casualmente, tenían un proyecto importante en Valencia que requería a alguien de confianza para supervisarlo in situ durante unos meses. «Tendrías que viajar cada semana, de lunes a jueves», me explicó. «Es un proyecto grande, con un buen incentivo económico. Pensaba ofrecérselo a Martín, pero si estás interesado...». «Lo estoy», respondí sin dudarlo. «Es exactamente lo que necesito ahora mismo». Salí de la oficina con una nueva perspectiva profesional, y lo más importante, con la excusa perfecta para ausentarme de casa la mayor parte de la semana. Elena no podría objetar nada.
Era una oportunidad laboral importante, con un aumento de sueldo significativo, y cualquier queja por su parte solo demostraría su egoísmo. Mi siguiente parada fue una inmobiliaria en el centro de Valencia. Contraté un pequeño apartamento amueblado con vistas al mar, pagando 3 meses por adelantado. No sería mi residencia permanente, solo un refugio temporal donde podría pensar, planificar y, sobre todo, vivir sin la constante presencia de Elena y sus mentiras. Esa tarde regresé a Madrid y pasé por el supermercado antes de volver a casa. Compré solo lo básico, lo necesario para mi sustento personal. Nada de los productos gourmet que Elena adoraba y que yo solía adquirir para complacerla. Al llegar al apartamento, Elena ya estaba allí, preparando la cena con un delantal que apenas usaba en ocasiones especiales. Otro intento desesperado de aparentar normalidad. «Llegas justo a tiempo», exclamó con una alegría forzada. «He preparado tu plato favorito». «Gracias, pero ya he cenado». Mentí. «Tengo algo importante que contarte, Elena». Su sonrisa se congeló mientras apagaba el fuego bajo la sartén. Nos sentamos en el sofá, manteniendo una distancia prudencial. «Me han ofrecido un proyecto en Valencia», comencé. «Es una oportunidad importante para mí profesionalmente, y creo que también nos vendrá bien a nivel personal. Tendré que estar allí de lunes a jueves durante al menos 3 meses». Elena palideció visiblemente. Esto no formaba parte del guión que ella había imaginado para nuestra reconciliación. ¿Valencia? Pero, ¿y nosotros? ¿Cómo vamos a arreglar las cosas si apenas nos vemos? Precisamente, Elena. Necesitamos espacio y tiempo para reflexionar. Yo lo necesito al menos. No puedo pensar con claridad estando aquí, viendo constantemente a Roberto en la oficina, recordando lo que pasó cada vez que entro en nuestra habitación. «Pero podríamos cambiar de piso, o incluso de habitación», propuso, cada vez más nerviosa. «No hace falta que te vayas a otra ciudad». «No me voy definitivamente», aclaré. «Estaré aquí los fines de semana. Y además el incentivo económico es considerable. Nos vendrá bien para el futuro». Mencioné el futuro deliberadamente, para darle a entender que seguía considerando un nosotros, aunque en mi mente ese nosotros ya no existía. «¿Y cuándo empiezas?», preguntó finalmente, resignada. «El lunes que viene. Ya he alquilado un pequeño apartamento allí». «¿Tan pronto? ¿Ya has alquilado algo sin consultarme?» «Era parte del paquete». Mentí nuevamente. «La empresa se encarga del alojamiento». Esa noche, mientras Elena dormía, revisé nuestras cuentas una vez más. Cancelé todas las suscripciones y servicios superfluos que pagaba yo. Su revista de moda mensual, el gimnasio premium al que apenas iba, el servicio de streaming que usaba para ver sus series mientras yo trabajaba. Pequeños gastos que sumados representaban una cantidad considerable. Gastos que ella ni siquiera registraba en su conciencia, porque nunca se había molestado en revisar nuestras finanzas. El fin de semana transcurrió en una extraña coreografía de falsas reconciliaciones. Elena se esforzaba por mostrarse atenta, cariñosa, arrepentida. Yo correspondía con una amabilidad distante, lo suficientemente cálida para no levantar sospechas, pero lo bastante fría para marcar distancia. El domingo por la noche, mientras preparaba mi maleta para Valencia, encontré a Elena sentada en la cama, observándome con una mezcla de tristeza y preocupación. «No quiero perderte, Javier», dijo con voz quebrada. «Haré lo que sea necesario para que vuelvas a confiar en mí». La miré directamente a los ojos, esos ojos que tantas veces me habían mentido, y sentí una extraña paz interior. «No se trata de perderme o no, Elena. Se trata de que ambos encontremos lo que realmente queremos en la vida. A veces, para eso, hay que tomar distancia». Mientras cerraba la maleta, pensé en todo lo que había planificado para los próximos meses. El apartamento en Valencia no era solo un refugio, sino la primera pieza de un rompecabezas mayor. Allí establecería contactos con estudios de arquitectura locales, exploraría oportunidades laborales permanentes, abriría nuevas cuentas bancarias que Elena desconocería por completo. La verdadera venganza no estaba en humillarla públicamente o en hacerle pasar un mal rato.
Estaba en reconstruir mi vida lejos de su influencia, en recuperar mi independencia financiera y emocional, en demostrarme a mí mismo que podía ser feliz sin ella. Y cuando todo estuviera listo, cuando mi nueva vida estuviera completamente establecida, simplemente me desvanecería de la suya, dejándola con las consecuencias de sus propias acciones. El lunes por la mañana, mientras abordaba el tren hacia Valencia, sentí una ligereza que no experimentaba desde hacía años. No era felicidad, no todavía, pero sí el alivio de quien finalmente toma las riendas de su propio destino. Valencia me recibió con una luz diferente, más cálida y acogedora que la de Madrid. Mi pequeño apartamento en el barrio del Cabanyal, a pocos minutos de la playa, se convirtió rápidamente en mi santuario. Las paredes blancas, desnudas de recuerdos, me ofrecían un lienzo en blanco donde podía empezar a dibujar mi nueva vida. El proyecto resultó ser más interesante de lo que esperaba. La rehabilitación de un antiguo edificio industrial para convertirlo en un centro cultural. Mi equipo era joven y entusiasta, sin las tensiones ni las historias compartidas que arrastraba en Madrid. Nadie me conocía como el marido de Elena o el amigo de Roberto. Era simplemente Javier, el arquitecto de Madrid, y esa anonimia me resultaba reconfortante. Las primeras semanas mantuve la comunicación con Elena en un término medio, ni demasiado distante para levantar sospechas, ni lo suficientemente cercano para darle falsas esperanzas. Le enviaba mensajes breves sobre el proyecto, le hacía alguna pregunta ocasional sobre su trabajo, pero evitaba cualquier conversación profunda sobre nosotros. ¿Cuándo volverás este fin de semana?, me preguntó un jueves por teléfono. Podríamos ir al restaurante ese que tanto te gusta en La Latina. Hace tiempo que no tenemos una cena romántica. No podré ir este fin de semana, respondí con fingido pesar. Tenemos una presentación importante el lunes y necesito quedarme para preparar algunos detalles. El silencio al otro lado de la línea me indicó su desconcierto. Era la primera vez que rompía nuestro acuerdo tácito de los fines de semana juntos. Pero ya es el segundo fin de semana que no vienes, protestó con voz dolida. Dijiste que estarías aquí los fines de semana. Lo sé, y lo siento. Es solo este fin de semana, te lo prometo. El trabajo es muy exigente ahora mismo, pero valdrá la pena. Colgué sintiendo una extraña mezcla de culpa y satisfacción. No me gustaba mentir. Nunca había sido parte de mi naturaleza, pero cada pequeña distancia que creaba entre nosotros era un paso más hacia mi libertad. Esa noche, después de terminar en la oficina, caminé por la playa de la Malvarrosa. El sonido de las olas rompiendo en la orilla me transportó a otro tiempo, a aquellas vacaciones en Alicante cuando Elena y yo apenas llevábamos 2 años juntos. Recordé cómo planeábamos nuestro futuro bajo el sol mediterráneo, cómo soñábamos con una casa llena de niños, con viajes por el mundo, con una vejez compartida. Me senté en la arena todavía tibia y saqué mi cuaderno, ese diario de guerra que se había convertido en mi confidente. Día 32 después del engaño. Escribí. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto, no con Elena, sino conmigo mismo. ¿Es esta distancia, esta venganza silenciosa, lo que realmente necesito para sanar? ¿O estoy solo prolongando el dolor, atrapándome en un resentimiento que acabará por consumirme? Cerré el cuaderno sin responder a mis propias preguntas. En el fondo sabía que ya no se trataba solo de vengarme de Elena, sino de redescubrirme a mí mismo, de recuperar al Javier que había quedado sepultado bajo años de complacencia y sacrificios no reconocidos. Al día siguiente, recibí una notificación del banco. Elena había intentado hacer una compra importante con la tarjeta de crédito conjunta y había sido rechazada por falta de fondos. Sonreí involuntariamente. Era el primer síntoma visible de mi plan en acción. Al trasladar mi nómina a mi cuenta personal y dejar solo lo justo para los gastos básicos en la cuenta compartida, el colchón financiero al que Elena estaba acostumbrada había comenzado a desinflarse. No tardó en llamarme, con la voz tensa por la preocupación apenas disimulada. Javier, ha habido un problema con la tarjeta. Intenté comprar un vestido para la cena de gala del hospital y me la rechazaron. Qué extraño, respondí, fingiendo sorpresa.
¿Has mirado el saldo de la cuenta? Sí, y está mucho más bajo de lo habitual. ¿Ha pasado algo con tu nómina? Ah, se me olvidó comentártelo, dije con calculada naturalidad. Con el nuevo proyecto, el sistema de pago es diferente. Parte del sueldo va como incentivos trimestrales, así que la nómina mensual es algo más baja. Pero, titubeó ella, eso afecta a nuestros gastos habituales. Tengo el pago de mi coche, la cuota del gimnasio, las clases de francés. Tendremos que ajustarnos un poco estos meses, respondí, dejando que un leve tono de reproche se filtrara en mi voz. Ya sabes, priorizar lo esencial. Estoy seguro de que entiendes que este proyecto es importante para mí, para nosotros. Utilicé deliberadamente ese nosotros que ya no sentía, como una carnada que ella mordió de inmediato. Claro que lo entiendo, Javi. Es solo que me ha pillado por sorpresa. Pero no te preocupes, me ajustaré. ¿Seguro que no puedes venir este fin de semana? Te echo mucho de menos. Yo también, mentí. Pero tengo que quedarme. Te llamaré el domingo, ¿vale? El fin de semana lo pasé recorriendo Valencia como un turista curioso. Visité la ciudad de las artes y las ciencias. Me perdí por el casco antiguo. Descubrí pequeños restaurantes donde nadie me conocía y donde podía comer solo sin sentirme observado ni juzgado. Conocí a otros arquitectos locales en un evento profesional, intercambié tarjetas, sembré las semillas de posibles colaboraciones futuras. También visité varias inmobiliarias, no para buscar otro apartamento, sino para conocer el mercado. Quería saber cuánto valdría nuestro piso en Madrid si decidiera venderlo, qué opciones tendría si quisiera establecerme permanentemente en Valencia o incluso en otra ciudad. El domingo, tal como había prometido, llamé a Elena. Sonaba extrañamente animada, casi eufórica. «No vas a creer lo que ha pasado», exclamó nada más descolgar. «Me han ofrecido participar en un estudio clínico internacional. Es una oportunidad increíble, Javi. Prestigio, contactos, posibilidad de publicar. Todo lo que siempre he querido. Felicidades», respondí sinceramente. «Te lo mereces. ¿Cuándo empiezas?» «Ese es el tema. Empiezo la semana que viene, pero implica viajes frecuentes a Barcelona. Tendré que pasar allí 2 o 3 días cada semana durante al menos 6 meses. La ironía de la situación casi me hizo reír. Ambos estaríamos fuera de casa la mayor parte del tiempo, viviendo vidas separadas bajo la apariencia de un matrimonio que ya solo existía en el papel. «Es perfecto», dije y lo decía en serio. «Así ambos podremos centrarnos en nuestras carreras durante este tiempo. Quizás es justo lo que necesitábamos, algo de espacio para crecer profesionalmente». «Entonces, ¿no te molesta?», preguntó con un tono que mezclaba alivio y algo que no supe identificar. «¿Por qué iba a molestarme? Es una gran oportunidad para ti». Lo que no le dije es que su nuevo proyecto me facilitaba enormemente las cosas. Con Elena viajando constantemente a Barcelona, tendría más libertad para moverme, para tomar decisiones sin dar explicaciones, para avanzar en mi plan sin su constante escrutinio. Esa noche, antes de acostarme, revisé mis cuentas. El dinero que estaba ahorrando al no gastar en los caprichos de Elena se iba acumulando en mi cuenta personal. En apenas un mes, había logrado ahorrar lo suficiente para hacer una pequeña inversión en un fondo que me había recomendado un compañero de trabajo. No era mucho, pero representaba el inicio de mi independencia financiera, de una seguridad que construía para mí mismo y no para sostener el estilo de vida de quien me había traicionado. La semana siguiente, regresé a Madrid por primera vez desde mi partida a Valencia. El apartamento me pareció extrañamente ajeno, como si perteneciera a otra vida, a otro Javier. Elena me recibió con un entusiasmo que no correspondía a la situación de nuestro matrimonio, como si los acontecimientos recientes pudieran borrarse con una sonrisa y una cena casera. «He preparado tu plato favorito», anunció mientras me abrazaba, «y he comprado ese vino que tanto te gusta». Correspondí a su abrazo con un gesto mecánico, notando cómo mi cuerpo ya no reaccionaba a su cercanía como antes. El olor de su perfume, que una vez me resultaba irresistible, ahora me parecía excesivo, casi asfixiante. Durante la cena, Elena habló sin parar sobre su nuevo proyecto,
sobre los médicos de Barcelona con los que trabajaría, sobre el prestigio que ganaría. No mencionó ni una sola vez a Roberto, como si hubiera borrado su existencia de nuestra narrativa compartida. ¿Y has podido hablar con Roberto?, pregunté deliberadamente, observando su reacción. Su rostro se tensó visiblemente y sus ojos evitaron los míos. No mucho. Está muy ocupado con el proyecto de la torre comercial. Creo que le han asignado a alguien más como apoyo desde que tú estás en Valencia. Asentí, fingiendo interés en esa información que ya conocía. Alfonso, mi jefe, me mantenía al tanto de lo que ocurría en la oficina de Madrid. No por chismorreo, sino por cortesía profesional. Sabía que Roberto estaba teniendo dificultades con el proyecto, que su rendimiento había bajado, que incluso había tenido alguna discusión con otros compañeros. Me alegro de que el proyecto avance, dije con neutralidad. A propósito, mañana tendré que ir a la oficina a recoger algunos planos. Probablemente me cruce con él. Elena dejó caer el tenedor, produciendo un ruido metálico que resonó en el silencio repentino. ¿Es necesario? Podría enviártelos a alguien. O podría recogerlos yo misma. No te preocupes, respondí con una sonrisa tranquila. No tengo ningún problema en ver a Roberto. Somos adultos. Podemos manejar esta situación de forma civilizada. La vi tragar saliva, nerviosa. No era mi intención provocarle ansiedad, pero tampoco iba a seguir evitando situaciones solo para mantener su comodidad. Parte de mi plan era precisamente eso: reclamar mi espacio, mis decisiones, mi agencia en esta historia que ella había reescrito sin mi consentimiento. Entrar en la oficina de Madrid después de casi 2 meses fue como visitar un museo de mi vida anterior. Los mismos escritorios, las mismas plantas ya algo marchitas, los mismos planos extendidos sobre las mesas. Solo yo había cambiado. Alfonso me recibió con un abrazo sincero. Siempre habíamos tenido buena relación, más allá de lo estrictamente profesional. Javier, menuda sorpresa. No sabía que vendrías hoy. Necesito algunos documentos del proyecto Alameda, expliqué. Y aprovechar para saludar, claro. Mientras Alfonso me ponía al día sobre los nuevos proyectos del estudio, sentí una mirada clavada en mi espalda. No necesité girarme para saber que era Roberto. Podía sentir su incomodidad a metros de distancia. Voy a mi antigua mesa a recoger esos planos, le dije a Alfonso. Luego pasaré a despedirme. Caminé entre los escritorios, saludando a mis compañeros con naturalidad. Algunos me preguntaron por Valencia, otros comentaron lo bien que me veía, y no mentían. Había perdido algo de peso, mi piel tenía el tono bronceado de quien pasea regularmente junto al mar, y mis ojos habían recuperado un brillo que llevaban años apagado. Roberto estaba sentado en su escritorio, fingiendo concentración en la pantalla de su ordenador. Me acerqué directamente, con la calma de quien no tiene nada que temer ni que esconder. «Hola, Roberto», dije, extendiendo mi mano con una formalidad deliberada. «¿Cómo va todo?» Su sorpresa fue evidente. Probablemente esperaba que lo ignorara, que montara una escena, o que al menos mostrara algún signo de resentimiento. En lugar de eso me encontraba con un Javier sereno, profesional, casi indiferente. «Javier, yo», balbuceó mientras estrechaba mi mano con incomodidad. «Todo bien, gracias. El proyecto de la torre está dando algunos problemas, pero nada que no pueda resolverse». «Me alegro», respondí con sinceridad. «Estoy seguro de que encontrarás la solución». Me dirigí a mi antigua mesa, consciente de las miradas curiosas que nos seguían. Recogí los planos que necesitaba y algunas pertenencias personales que había dejado atrás. Entre ellas, una foto enmarcada de Elena y yo en nuestro viaje a Grecia, 5 años atrás. La contemplé un instante antes de dejarla en el cajón. Ya no sentía la necesidad de llevármela ni de exhibirla. Antes de marcharme, Alfonso me invitó a un café en la cafetería de la esquina, esa donde tantas veces habíamos discutido proyectos e ideas. «Te veo diferente, Javier», comentó mientras revolvía su café. «Más, no sé, centrado, decidido. Valencia te está sentando bien. Es un cambio necesario», admití. «A veces necesitamos distancia para ver las cosas con claridad». «¿Y Elena? ¿Cómo lleva lo de tus viajes?» «Bien.
respondí con una media sonrisa. De hecho, ella también está viajando ahora. Un proyecto en Barcelona. Alfonso asintió comprensivamente. No sabía los detalles de mi situación matrimonial, pero intuía que algo había cambiado. Era demasiado perspicaz para no notarlo. El proyecto de Valencia va tan bien que estamos pensando en ampliarlo, comentó, cambiando ligeramente de tema. De hecho, estamos considerando abrir una pequeña sucursal allí. Sería algo modesto al principio, pero con potencial de crecimiento. Suena interesante, dije, sintiendo cómo una idea comenzaba a formarse en mi mente. Si estuvieras interesado en quedarte más tiempo en Valencia, incluso de forma permanente, sería el candidato ideal para dirigirla. La oferta quedó flotando entre nosotros, no como una propuesta formal, sino como una posibilidad que ambos contemplábamos. No respondí de inmediato, pero Alfonso pudo leer en mi expresión que la semilla había caído en terreno fértil. De regreso al apartamento, encontré a Elena preparando la cena. Se había esmerado especialmente, la mesa puesta con esmero, velas, una botella de vino decantándose, un esfuerzo que, meses atrás, me habría conmovido. ¿Cómo ha ido en la oficina?, preguntó con fingida casualidad, aunque pude notar la tensión en su voz. Bien, he recogido los planos y he saludado a los compañeros. También he visto a Roberto. Elena dejó de remover la salsa y se giró lentamente, con una expresión de cauta expectación. ¿Y? Y nada, respondí con naturalidad. Hemos hablado brevemente sobre trabajo. Es curioso, pero ya no siento rabia cuando lo veo. Solo indiferencia. Era cierto. El encuentro con Roberto me había confirmado algo que ya intuía. Mi proceso de sanación estaba avanzando. El dolor seguía ahí, pero transformado en algo diferente, menos agudo, menos definidor. Eso es, bueno, supongo, murmuró Elena, visiblemente desconcertada por mi actitud. Significa que nos estamos moviendo hacia, ya sabes, la reconciliación. La miré directamente, observando cada detalle de su rostro, las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, el lunar casi imperceptible en su mejilla izquierda, los labios que tantas veces había besado. Sentí un afecto distante, como el que se siente por un personaje de una película que has visto hace tiempo. Significa que estoy sanando, Elena, a mi manera y a mi ritmo. No quise darle falsas esperanzas, pero tampoco cerrar puertas que me convenía mantener entreabiertas por ahora. Mi plan requería tiempo, paciencia y, sobre todo, que ella no sospechara mis verdaderas intenciones. Durante la cena, Elena me contó más detalles sobre su proyecto en Barcelona. Aparentemente, trabajaría con un equipo internacional de médicos en un estudio sobre nuevas terapias para enfermedades cardíacas. Era, sin duda, una oportunidad brillante para su carrera. Estaré allí de martes a jueves la mayoría de las semanas, explicó. Me alojaré en un hotel que paga el hospital, cerca de la Sagrada Familia. Me alegro por ti, dije sinceramente. Es una oportunidad que mereces. Y lo pensaba de verdad. A pesar de todo, nunca había dudado de su valía profesional. Elena era una excelente médica, dedicada y brillante. Era en lo personal donde había fallado, donde había traicionado no solo mi confianza, sino también los principios básicos de respeto y honestidad. Quizás podríamos vernos algún fin de semana en un punto intermedio, sugirió, animada por mi aparente receptividad. Barcelona no está tan lejos de Valencia. Podríamos encontrarnos en Tarragona, por ejemplo. Es una posibilidad, respondí vagamente, aunque las próximas semanas van a ser muy intensas con el proyecto. Ya veremos cómo se desarrollan las cosas. Esa noche dormí de nuevo en el cuarto de invitados. Elena no protestó. Parecía entender que algunas heridas necesitan más tiempo para cicatrizar. Lo que no sabía es que yo ya no buscaba cicatrizar nuestra relación, sino construir mi camino hacia la salida. Al día siguiente, antes de regresar a Valencia, pasé por el banco para revisar algunas inversiones que había iniciado. Carlos, mi asesor, me recibió con buenas noticias. El fondo está rindiendo mejor de lo esperado, Javier. Y respecto a esa consulta que me hiciste sobre posibles hipotecas en Valencia,
Tengo varias opciones que podrían interesarte. Revisamos juntos las diferentes alternativas. No estaba planeando comprar una vivienda inmediatamente, pero quería conocer mis posibilidades, tener un plan claro para cuando decidiera dar el paso definitivo. Una última cosa, Carlos, dije antes de marcharme. Quiero asegurarme de que Elena no pueda acceder a información sobre mi nueva cuenta o mis inversiones. ¿Es posible? Por supuesto, asintió comprensivamente. Tu cuenta individual es solo tuya, y hemos configurado el sistema para que los extractos se envíen exclusivamente a tu correo electrónico personal, no al domicilio familiar. En cuanto a las inversiones, están a tu nombre únicamente. Salí del banco con una sensación de ligereza. Cada pequeño paso que daba hacia mi independencia era una victoria silenciosa, un ladrillo más en la construcción de mi nueva vida. El tren de regreso a Valencia me pareció más veloz que nunca. Mirando por la ventana, contemplando el paisaje que pasaba rápidamente, reflexioné sobre mi transformación. No era solo externa, el peso perdido, el bronceado, sino profundamente interna. Estaba redescubriendo partes de mí que había olvidado. Mi ambición profesional, mi capacidad de decisión, mi derecho a priorizar mis propias necesidades. Al llegar a mi apartamento valenciano, me recibió el silencio acogedor que ya asociaba con la libertad. Dejé la maleta en el dormitorio y salí al pequeño balcón que daba a una calle tranquila. El aire olía a mar y a jazmín. Respiré profundamente, llenando mis pulmones de esa nueva vida que estaba construyendo. Esa noche, recibí un mensaje de Alfonso. He hablado con los socios sobre la sucursal de Valencia. Están entusiasmados con la idea y con que tú la dirijas. ¿Podríamos hablar formalmente la próxima semana? Sonreí mientras respondía afirmativamente. Una nueva puerta se abría, una que podría cambiar definitivamente el rumbo de mi vida profesional y personal. Los días siguientes transcurrieron en una rutina que comenzaba a resultarme placentera. Trabajo intenso pero gratificante durante el día, paseos por la playa al atardecer, cenas tranquilas en pequeños restaurantes donde ya comenzaban a conocerme, lecturas nocturnas de esos libros que siempre había querido leer pero nunca encontraba tiempo. Elena y yo manteníamos contacto principalmente por mensajes, breves, informativos, casi protocolarios. Ella en Barcelona, yo en Valencia. Nuestras vidas transcurriendo en paralelo pero cada vez más distantes. Una tarde, después del trabajo me encontré con Lucía, una arquitecta valenciana que había conocido en un evento profesional. Me había invitado a visitar un proyecto de rehabilitación en el que estaba trabajando, un antiguo almacén portuario reconvertido en espacio cultural. Es impresionante lo que habéis conseguido con este espacio, comenté mientras recorríamos las amplias salas de techos altos y luz natural. Gracias, sonrió ella. Ha sido un reto, pero creo que hemos logrado respetar la esencia del edificio mientras le damos nueva vida. Lucía era brillante profesionalmente y agradable en lo personal. Morena, de ojos verdes intensos y una risa franca, representaba de alguna manera el espíritu de esta nueva etapa. Auténtica, sin artificios, honesta. Acabamos tomando una cerveza en una terraza cercana, hablando de arquitectura, de Valencia, de la vida. Por primera vez en mucho tiempo, me permití disfrutar de la compañía de otra mujer sin sentirme culpable, sin comparaciones constantes, sin el peso de un matrimonio que se desmoronaba. ¿Y qué te trajo a Valencia, Javier?, preguntó Lucía en un momento dado. Madrid es el sueño de muchos arquitectos. Digamos que necesitaba un cambio de aires, respondí sin entrar en detalles. A veces la vida te empuja en direcciones inesperadas, y a veces esas direcciones resultan ser exactamente lo que necesitabas, añadió ella con una sonrisa comprensiva. Al despedirnos, intercambiamos números y la promesa de volver a vernos pronto. No había sido una cita, no realmente, pero sí el primer paso hacia la normalidad, hacia una vida social que no girara exclusivamente alrededor de Elena y nuestro círculo común. De regreso a mi apartamento, encontré un email de mi abogado. Semanas atrás, casi como una precaución,
Había consultado con él sobre mis opciones legales en caso de divorcio. Su respuesta era clara y detallada. Teniendo en cuenta nuestro régimen matrimonial, la propiedad compartida del piso de Madrid y la situación actual con ambos trabajando en ciudades diferentes, un divorcio de mutuo acuerdo sería lo más favorable para ambos. No estaba listo para dar ese paso todavía. Mi plan requería más tiempo, más preparación, pero cada día que pasaba, la idea del divorcio dejaba de ser un fantasma aterrador para convertirse en una posibilidad liberadora. Esa noche, actualicé mi diario con una entrada diferente a las anteriores. Día 67 después del engaño. Hoy, por primera vez, he pensado en el futuro sin sentir angustia. Un futuro que construyo día a día, decisión a decisión. No sé si incluirá a Elena o no, pero sí sé que será auténtico, que será mío. La venganza ya no parece tan importante. La liberación, en cambio, lo es todo. 3 meses después de mi traslado a Valencia, regresé a Madrid para lo que Elena creía sería un fin de semana normal, pero que yo sabía marcaría un antes y un después. La decisión estaba tomada, los preparativos finalizados, el guión escrito en mi mente con la precisión de un arquitecto que ha medido cada ángulo, cada espacio, cada posibilidad. Llegué un viernes por la tarde. El apartamento estaba impecable, con ese olor artificial a limón que Elena usaba cuando quería impresionar. Había preparado mi plato favorito nuevamente y se había puesto aquel vestido azul que tanto me gustaba antes. Sus esfuerzos por reconquistarme eran evidentes, casi dolorosos de observar. «Te he echado de menos», dijo mientras me abrazaba en el recibidor. «Estos meses han sido eternos». Le devolví el abrazo con cortesía, notando cómo su perfume ya no despertaba en mí ninguna emoción. El Javier que la amaba incondicionalmente se había quedado en aquella habitación, meses atrás, observando cómo su mundo se desmoronaba ante la visión de la traición. «Tenemos que hablar, Elena», dije después de la cena, mientras ella servía 2 copas de vino en el salón. «Hay decisiones importantes que debemos tomar». Su sonrisa flaqueó. Intuía, como el animal que presiente la tormenta, que algo fundamental estaba a punto de cambiar. «¿Qué tipo de decisiones?», preguntó, sentándose junto a mí en el sofá, demasiado cerca para mi comodidad. «He aceptado dirigir la nueva sucursal de la empresa en Valencia», comencé, manteniendo un tono neutro. «Es un puesto permanente, con mejores condiciones y perspectivas de crecimiento». Elena dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. El vino tinto osciló peligrosamente cerca del borde. «¿Permanente? Pero...» Pensé que era un proyecto temporal, que volverías a Madrid cuando terminara. El proyecto inicial ya casi ha terminado, pero han surgido nuevas oportunidades. Oportunidades que quiero aprovechar. ¿Y nosotros? Su voz se quebró ligeramente. ¿Qué pasa con nuestro matrimonio, Javier? La miré directamente a los ojos. Esos ojos que una vez me parecieron transparentes y ahora veía llenos de sombras y medias verdades. Nuestro matrimonio cambió el día que decidiste llevar a Roberto a nuestra cama, Elena. Ambos lo sabemos. Estos meses de distancia me han dado perspectiva. Me han permitido ver nuestra relación con claridad. Fue un error, un terrible error, protestó ella, con lágrimas asomando a sus ojos. Te he pedido perdón 1000 veces. He intentado demostrarte que puedo cambiar, que podemos recuperar lo que teníamos. No es solo la infidelidad, continué con calma. Es todo lo demás. Cómo me has tratado durante años, cómo has menospreciado mi trabajo, cómo has dado por sentado mi apoyo incondicional mientras tú priorizabas tu carrera y tus deseos por encima de todo. Elena se levantó de un salto, como si mis palabras la hubieran quemado físicamente. Eso no es justo. Siempre te he apoyado en tu carrera. Si no has llegado más lejos es porque te conformas con poco, porque no tienes la ambición que... Se detuvo a media frase, consciente de que estaba confirmando exactamente lo que yo decía. El silencio cayó entre nosotros como una losa, pesado y definitivo. No he venido a discutir, Elena, dije después de un momento. He venido a informarte de mis decisiones y a proponerte un acuerdo civilizado. Volví a sentarme y saqué de mi maletín una carpeta con documentos.
Los había preparado con mi abogado días atrás, revisando cada detalle para asegurarme de que fueran justos pero firmes. «¿Qué es esto?», preguntó ella, mirando la carpeta como si contuviera algo venenoso. «Un acuerdo de divorcio de mutuo acuerdo. La división de bienes es equitativa. Tú te quedas con el apartamento de Madrid, yo con el coche y mis inversiones personales. Las cuentas conjuntas se dividirán al 50%, una vez saldadas las deudas pendientes». Elena tomó los documentos con manos temblorosas. A medida que pasaba las páginas, su rostro iba transformándose. La sorpresa dio paso a la incredulidad, y esta a una ira contenida que amenazaba con estallar. «Esto es ridículo», exclamó finalmente. «¿Has estado planeando todo esto durante meses, mientras me hacías creer que intentábamos reconciliarnos?» «He estado tomando decisiones sobre mi vida», respondí con firmeza. «Decisiones que debería haber tomado hace mucho tiempo. ¿Y por qué te quedas con el coche si yo lo uso más? ¿Y qué son estas inversiones personales? No sabía que tuvieras inversiones aparte de las que hicimos juntos. El coche está a mi nombre y lo pago yo. En cuanto a las inversiones, las he realizado en los últimos meses con mis ingresos de Valencia. Ingresos que, por cierto, han aumentado considerablemente con mi nuevo puesto». Elena me miró como si no me reconociera. En cierto modo, tenía razón. El hombre frente a ella ya no era el mismo que había soportado en silencio sus desprecios y su traición. «Esto es venganza», dijo finalmente escupiendo la palabra. «Estás vengándote por lo de Roberto». «No, Elena. Es justicia. Es equilibrio. Es darle a cada uno lo que merece, ni más ni menos». Me levanté y recogí mi chaqueta. No tenía sentido prolongar aquella conversación. Había dicho lo que tenía que decir. Había presentado mi propuesta. Ahora la decisión estaba en sus manos. «Te dejo los documentos para que los revises con calma. Si quieres consultar con un abogado, adelante. Pero te aseguro que son justos. No busco perjudicarte, solo recuperar mi dignidad». «¿Dónde vas a dormir?», preguntó ella, desconcertada al verme dirigirme hacia la puerta. «En un hotel. Volveré mañana para recoger algunas cosas que necesito en Valencia». Antes de que pudiera protestar, añadí: «Por cierto, he cancelado todas las suscripciones y servicios que pagaba yo, el gimnasio, las plataformas de streaming, la revista, el seguro dental. Ya he dado de baja mi nombre en los contratos. A partir de ahora, si quieres mantenerlos, tendrás que hacerte cargo». Su expresión de sorpresa fue casi cómica. Durante años Elena había vivido en una burbuja de comodidad financiera que yo mantenía silenciosamente. Nunca se había preocupado por esos pequeños gastos que, sumados, representaban una cantidad considerable. Gastos que siempre asumí yo sin protestar, incluso cuando su sueldo era mayor que el mío. «No puedes hacer esto», balbuceó. «No puedes simplemente desaparecer de mi vida y dejarme con todo esto». «No estoy desapareciendo, Elena. Estoy comunicándote mis decisiones, como un adulto responsable. Y no te estoy dejando con todo. Te estoy devolviendo la responsabilidad de tu propia vida, que es algo muy diferente». Salí del apartamento sintiendo un peso enorme, liberándose de mis hombros. No era felicidad, no exactamente. Era alivio, claridad, la sensación de haber dado finalmente el paso que llevaba meses preparando. En el hotel, esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en años. Sin sueños, sin sobresaltos, con la paz de quien ha actuado conforme a sus convicciones. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en la cafetería del hotel, recibí un mensaje de Elena. «Necesitamos hablar. Lo que estás haciendo es injusto y lo sabes. No puedes simplemente borrar 12 años de matrimonio como si no significaran nada». No respondí de inmediato. Terminé mi café con calma, pagué la cuenta y caminé hasta una pequeña plaza cercana. El sol de Madrid, más seco y contundente que el de Valencia, calentaba las piedras centenarias. Me senté en un banco y entonces respondí: «No estoy borrando nada, Elena. Estoy aceptando que esos 12 años existieron, con sus momentos buenos y malos, pero también estoy aceptando que se terminaron, no por mi decisión sino por la tuya cuando llevaste a Roberto a nuestra cama.
Su respuesta no tardó en llegar. Fue un error, un momento de debilidad. No puedes castigarme así por un solo error. Sonreí amargamente. Aún no lo entendía. Aún creía que todo esto era un castigo, una represalia por su infidelidad. No veía que era una liberación, una reclamación de mi propia vida. No te estoy castigando, Elena. Me estoy liberando. Y si lo piensas bien, también te estoy liberando a ti. Ahora podrás vivir sin fingir, sin mantener una fachada de matrimonio que ya no existe. Es lo mejor para ambos. Guardé el teléfono y me dirigí al apartamento. Al llegar encontré a Elena sentada en el sofá, con los documentos del divorcio extendidos sobre la mesa. Tenía los ojos enrojecidos, pero su expresión era más de rabia que de tristeza. «Has estado planeando esto durante meses», dijo nada más verme entrar. «Mientras yo intentaba salvar nuestro matrimonio, tú estabas organizando meticulosamente tu salida». «Sí», admití sin rodeos. Necesitaba tiempo para ver las cosas con claridad, para tomar decisiones racionales en lugar de reacciones emocionales. «¿Sabes lo que más me duele?», continuó ella, ignorando mi respuesta. «Que ni siquiera pareces afectado. Es como si ya no sintieras nada por mí, como si estos 12 años no hubieran significado nada». Me senté frente a ella, manteniendo la distancia que ahora parecía natural entre nosotros. Sentí mucho, Elena. Demasiado. Sentí dolor, traición, humillación. Luego sentí rabia, resentimiento, deseos de venganza. Y finalmente llegó la claridad. Vi nuestra relación tal como era, no como yo quería que fuera. Vi los patrones tóxicos, los desequilibrios, las faltas de respeto cotidianas que había normalizado. «¿Faltas de respeto?», repitió incrédula. «¿De qué estás hablando? ¿De cómo menospreciabas mi trabajo mientras yo financiaba tu estilo de vida? ¿De cómo dabas por sentado mi apoyo incondicional sin ofrecer nada a cambio? ¿De cómo utilizabas mi amor como una herramienta para manipularme?» Elena se levantó furiosa. «Eso es absurdo. Si hay alguien que ha dado por sentado al otro en esta relación, has sido tú. Siempre tan complaciente, tan dispuesto a ceder, tan débil». La última palabra salió como un latigazo. Sonreí, no con alegría, sino con la satisfacción de quien ve confirmada una teoría largamente sostenida. «¿Ves? Ahí está. Siempre me viste como alguien débil, inferior. Mi amabilidad te parecía debilidad. Mi generosidad te parecía sumisión. Esa es exactamente la dinámica que ya no estoy dispuesto a aceptar». Elena se quedó en silencio, como si por primera vez escuchara realmente lo que le estaba diciendo. Se sentó de nuevo, esta vez más lejos, en el extremo opuesto del sofá. «¿Realmente crees que soy así?», preguntó con voz queda. «Creo que es en lo que te convertiste, o tal vez en lo que siempre fuiste y yo no quise ver. En cualquier caso ya no importa. Lo que importa es lo que hacemos a partir de ahora». Señalé los documentos sobre la mesa. «Mi propuesta es clara y justa. Podemos hacer esto de forma civilizada, sin arrastrar nuestros problemas por los tribunales, sin exponernos a juicios públicos. O podemos complicarlo todo y hacernos más daño mutuamente. Tú decides». Elena miró los papeles durante un largo momento. Luego, sin levantar la vista, preguntó: «¿Hay alguien más? ¿Es por eso que estás tan decidido?». «No, Elena. No hay nadie más. Esto es entre tú y yo, entre lo que fuimos y lo que ya no podemos ser». Recogí mis llaves y me dirigí al dormitorio para buscar algunas cosas que necesitaba. Mientras guardaba libros, documentos y algunos recuerdos personales en una caja, sentí a Elena en la puerta, observándome. «El apartamento se sentirá muy vacío sin ti», murmuró. Por un instante, vi un atisbo de la mujer de la que me había enamorado años atrás. Vulnerable, sincera, sin máscaras. Pero ese instante pasó rápidamente, y la Elena calculadora, la que medía cada palabra por su efecto, volvió a tomar el control. «Podríamos intentarlo una última vez», sugirió acercándose. «Terapia de pareja, un nuevo comienzo. Podría incluso considerar un traslado a Valencia, si eso es lo que necesitas». La miré con una mezcla de compasión y firmeza. «No es cuestión de geografía, Elena. Es cuestión de respeto, de confianza,
de valores compartidos. Y eso no lo puede arreglar ningún terapeuta. Terminé de empacar mis cosas y cerré la caja. Era sorprendente lo poco que realmente necesitaba de aquel apartamento que había sido mi hogar durante tantos años. Los objetos materiales, descubrí, pesaban mucho menos en mi vida de lo que había imaginado. Te dejaré pensar en el acuerdo, dije mientras cargaba la caja. Mi abogado se pondrá en contacto contigo la próxima semana. Si tienes alguna duda o quieres proponer alguna modificación razonable, estoy dispuesto a escuchar. Antes de salir, me detuve en la puerta y añadí, no es venganza, Elena. Es liberación, para ambos. El viaje de regreso a Valencia fue tranquilo, casi meditativo. Observé el paisaje cambiante a través de la ventanilla del tren, las llanuras castellanas dando paso gradualmente a los campos valencianos, y sentí que mi vida seguía un tránsito similar, de la aridez de un matrimonio sin amor a la fertilidad de un futuro lleno de posibilidades. Al llegar a mi apartamento, encontré un mensaje de Lucía invitándome a una exposición de arquitectura sostenible el fin de semana siguiente. Respondí afirmativamente, no con la expectativa de iniciar algo romántico. Era demasiado pronto para eso, sino con la alegría simple de compartir tiempo con alguien que me valoraba por quien era realmente. Esa noche, escribí la última entrada en mi diario de guerra. Día 112 después del engaño. Hoy he cerrado un capítulo importante de mi vida. No con ira, no con deseos de hacer daño, sino con la serenidad de quien sabe que está haciendo lo correcto. Mi venganza, si es que puede llamarse así, no ha sido devolverle a Elena el dolor que me causó. Ha sido reconstruirme, redescubrirme, reclamar mi valor y mi dignidad. Ha sido aprender a vivir sin ella y descubrir que no solo puedo sobrevivir, sino prosperar. El verdadero triunfo no está en ver caer a quien te hirió, sino en levantarte más fuerte, más sabio, más completo. Y eso es exactamente lo que he logrado.